8:39 de la mañana, hablamos ya con José Luis Díaz Manzanera, fiscal jefe del TSJ de Murcia. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de la memoria que revela datos muy, digamos, comprometidos. También hay que decir que revela datos que nos han llamado mucho la atención sobre las agresiones sexuales a menores, de lo que vamos a tratar en unos minutos, pero la actualidad manda y me gustaría hablar con usted de la amnistía, de la ley de la amnistía. Durante este fin de semana he visto que jueces y algunos fiscales se han posicionado en contra de una posible amnistía contra Carles Puigdemont, contra los dirigentes independentistas investigados por el 1 de octubre. Me gustaría saber cuál es su posición. Bueno, es un tema, como ya se puede suponer, delicado, puesto que tiene muchas connotaciones, no solamente políticas, sociales, sino también jurídicas. En este último ámbito es en el que yo me podría manifestar. De hecho, ya se han postulado opiniones dentro de la carrera judicial, la carrera fiscal, y en concreto dentro de mi carrera, pues mi asociación de fiscales ya ha hecho un comunicado pues manifestando que eso no es factible con arreglo a la legislación actual. Yo es un tema que tengo que reconocer que no he profundizado, pero que ya, como he manifestado en otras ocasiones, estamos ante una posible difícil encaje dentro de la Constitución, porque ahí ya se está estableciendo que no se pronuncia este magno texto legal sobre ese aspecto, pero sí habla de que están prohibidos los indultos generales. Ajá. Es un aspecto que, bueno, insisto, en el ámbito estrictamente jurídico, al final estoy convencido que va a acabar el Tribunal Constitucional, que es el máximo órgano de interpretación de la Constitución, en el que será muy posiblemente la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. ¿Quién podría llevar esta ley de amnistía al Constitucional? ¿Puede hacerlo los fiscales, me imagino, partidos políticos, personas físicas? Efectivamente, hay una amplia legitimación para poder plantear esa cuestión y, bueno, pues yo estoy convencido que esto va a acabar allí. Y es ahí donde realmente, bueno, pues el Tribunal Constitucional va a tener un papel fundamental y seguro que bastante complicado. ¿Qué opina de lo que dijo Pedro Sánchez el otro día, que nunca una crisis política tuvo que acabar en los tribunales? Es una frase que dijo, a muchos le llamó la atención porque realmente sí que con las leyes de desconexión y también con la convocatoria del referéndum sí que se vulneró la Constitución. Mire, que no le quepa ninguna duda, ni a usted, ni a ninguno de las personas que nos están viendo en este momento, que la actuación que se realizó por el entonces fiscal general del Estado fue completamente ajustada a derecho, hasta el punto de que el mismo Tribunal Supremo, máximo órgano para enjuiciar estos temas en este país, dictó una sentencia, que en este caso fue de condena, prácticamente aceptando casi todos los argumentos y las peticiones de la Fiscalía. La justicia debe ir por un camino y la política obviamente por otro, pero hay momentos en los que claramente, y lo digo con una afirmación rotunda, puesto que no lo digo yo, lo dijo el Tribunal Supremo, que se había conculcado la legalidad en el ámbito penal, que es la más grave que se puede cometer. Indudablemente esta fue una actuación perfectamente ajustada a derecho y por tanto, bueno, pues no se puede mezclar las cuestiones políticas con las cuestiones jurídicas. Son cosas completamente distintas y no puede estar supeditado el ámbito de la justicia a los avatares de la política. Eso lo tenemos muy claro los jueces y los fiscales en este país. Porque ahí vemos que, lo estamos viendo por experiencia, por la constitución de los tribunales, de los órganos de poder de jueces, estamos viendo que una decisión política o la falta de ella al final menoscaba tanto el prestigio de un gobierno como el prestigio también del Poder Judicial. A eso hacía también alusión el otro día en la apertura del año judicial el presidente del TSJ, ¿no? Muy preocupado por la falta de legitimidad o falta de apoyo que tiene la justicia ahora por parte de la sociedad. Sí, y además esto está suponiendo un claro desprestigio que se intenta de
de la propia actividad de la justicia. Insisto y reitero, son campos completamente diferentes y los tiempos de la política no tienen por qué supeditar los tiempos de la justicia. Entendido. Otra pregunta directa y clara. ¿Considera que a Carles Puigdemont hay que traerle a España para juzgarle de malversación y de desobediencia, creo que era? Vamos a ver, reitero lo que he dicho antes. Ahora mismo, actualmente, sigue un magistrado instructor en el Tribunal Supremo. Está actuando, obviamente, con arreglo a la legalidad. La Fiscalía, competente en esta materia, está pidiendo que se traiga a esta persona para ser enjuiciada, al igual que sucede en otros, o respecto de otros investigados que han sido ya condenados. Se está aplicando estrictamente la ley. Bueno, le agradecemos lo generoso que está siendo al tratar este tema, porque realmente yo le había convocado aquí para hablar de un tema que nos llama mucho la atención y que creo que le preocupa a muchos padres. Es el incremento, casi se triplica, en el número de agresiones sexuales, de denuncias por agresiones sexuales a menores o entre menores, y yo me imagino que en el fondo de todo esto están las redes sociales. Claramente. Estamos hablando de que es un tema que nos preocupa muchísimo a nivel judicial, porque pasar de 19 agresiones sexuales en el año 2021 a 52 casi se ha triplicado. Sí. En el caso de los abusos sexuales ha pasado casi lo mismo, de 40 a 65. Esto es muy preocupante. Evidentemente, de lo que he tenido ocasión de analizar, aunque no hace falta hacer mucho análisis, pero así llegó a esa conclusión la fiscal de menores, que realmente el uso de las nuevas tecnologías es la razón esencial y, sobre todo, la facilidad y el adelanto excesivo en que se está concediendo, y ahí en gran parte tenemos culpa a los padres, de chavales muy por debajo no ya de la mayoría de edad, sino incluso por debajo de los 16 años, se está consintiendo que se acceda sin prácticamente control parental a estos ámbitos, a lo que es Internet y las redes sociales, que es un mundo completamente nuevo para ellos. Bueno, y ahora se abre otro melón, como usted bien sabe, y es el tema de la inteligencia artificial. Hacía usted también alusión a los menores, a la juventud con la que empiezan a tocar redes sociales y a tocar también inteligencia artificial. Hay algunos de los chavales que han sido identificados, en el caso de Badajoz, que no tienen ni 14 años, o sea que son inimputables. Efectivamente, ese es otro tema, que actualmente con la Ley de Responsabilidad Penal del Menor tienes que tener 14 años cumplidos hasta los 18 años. Por debajo de esa edad no eres responsable penalmente. De todas formas, quiero transmitir que bueno, pues existe. Yo tenía mi preocupación en cuanto a esta novedosa forma de actuar dentro del ámbito de la delincuencia, pues que no estuviese regulado este tema. Sí que tenemos herramientas legales para poder perseguirlo, habrá que ir caso por caso, porque posiblemente surgirán detalles o matices que obligará a modificar la legislación, en este caso el Código Penal, pero tenemos entre otros la figura de los delitos contra la intimidad y contra la propia imagen, que puede llegar incluso a imponerse una condena de 5 años de prisión. Bien. La Fiscalía también trabaja, lo sabemos porque usted lo dijo también el otro día y porque nos llegan periódicamente informes sobre la actividad de la Fiscalía y de los tribunales, en la defensa de las mujeres que sufren maltrato y violencia de género. Cuéntenos cómo estamos en cuanto a violencia de género en los tribunales aquí en la región de Murcia. Bien, de los datos numéricos que tenemos en cuanto a las incoaciones de procedimientos, no ha existido un aumento que pueda considerarse significativo. Estamos hablando de un 2 o un 3% solamente en lo que es maltrato directo físico. Si esto lo unimos al resto de figuras delictivas relacionadas con este ámbito, como puede ser el acoso, las coacciones, las amenazas, no ha subido, ha descendido un 2% aproximadamente respecto del año 2021. Bien, es cierto que bueno, pues existe aquí un límite legal que ya se ha mejorado con la última reforma, y es que ya a la hora de perseguir estas conductas, pues ya no se pueden acoger a su derecho a no declarar
las víctimas con tanta facilidad como sucedía antes. Ahora, por el hecho de haber sido informada la víctima de las consecuencias de su declaración y aceptarlas en cuanto a su trascendencia, ya después no se puede volver atrás. Se han computado 80 sentencias absolutorias por esta causa solo en Murcia capital. De esas 80 sentencias, insisto, que derivó en absolución por acogerse a su derecho a no declarar a la víctima, al igual que hizo lo propio con ese mismo derecho el acusado, pues esos 80 procedimientos muy posiblemente hubiesen acabado en sentencia de condena en el caso de que no hubiese existido ese derecho a acogerse a no declarar, habida cuenta que los jueces normalmente están absolviendo si falta esta declaración, aunque existan otros elementos probatorios como pueden ser los informes médicos. Si no hay prueba testifical directa al margen de la víctima, es muy difícil condenar. Se ha reducido el número de absoluciones precisamente por esa reforma legal, pero considero que siguen siendo muchas, 80. O sea que el año que viene las cifras que estamos viendo ahora podrían cambiar notablemente por ese cambio en el Código Penal y que las víctimas no puedan echarse atrás en un momento del procedimiento. De hecho, como esta reforma fue ya en el año 2021, ya se ha dado ese descenso, puesto que, si no recuerdo mal, fueron aproximadamente 120 las sentencias absolutorias que se dictaron en el año 2021. Muy bien, pues sí ha bajado considerablemente. Sí. Vamos a hablar de la defensa del medio ambiente. ¿Cuál ha sido el trabajo durante el último año de la Fiscalía? Muy intenso y bueno, pues se han registrado numerosos procedimientos judiciales y en cuanto a sentencias, aquí tengo los datos, son 164 procedimientos y a su vez se han obtenido 44 sentencias, de ellas 38 de condena. La mayoría han sido por delitos contra la ordenación del territorio, por construcciones ilegales, donde ya estamos obteniendo importantes decisiones judiciales en cuanto a que se acuerdan las demoliciones de lo ilegalmente construido, circunstancia esta que se ha llegado ya a un 50%, lo cual no existía hace unos pocos años. Y luego se está trabajando mucho, evidentemente, en la persecución de las infracciones contra el medio ambiente relacionadas con el Mar Menor. Ahí sí que existe, como saben, un macroprocedimiento que está pendiente de que se celebre el juicio oral y a su vez existen aproximadamente unos 34 procedimientos judiciales que se han derivado por circunstancias fácticas semejantes a la de la causa principal, pero por cuestiones de competencia territorial se derivaron a los juzgados de San Javier y de Cartagena, y ahí se han redactado por el fiscal 7 escritos de acusación y a su vez también se está informando favorablemente a los investigados para interesar el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, porque no existe base probatoria suficiente. Para terminar, siempre ha habido un cierto retraso en los casos, en los tribunales en la región de Murcia, principalmente por la falta de recursos, pero también es que últimamente se han unido concentraciones, movilizaciones que han paralizado durante semanas la justicia. ¿Cuál es la situación ahora mismo del atasco que sufre la justicia, lo que está notando la gente que nos está viendo, la audiencia que tenemos hoy en 7 Matinal? ¿Cómo considera usted que ha afectado la falta de medios y las concentraciones, las protestas, al curso normal de la justicia? Ha sido esencial el efecto negativo, porque estamos ante una situación que por sí estamos denunciando los máximos responsables de la justicia en esta región desde hace ya varios años. Yo, desde que soy fiscal superior del año 2017, es normalmente o forma parte de nuestras quejas continuas de que por sí hay falta de medios y el retraso es considerable. La pandemia evidentemente a todos nos ha afectado, pero que realmente ha hecho mucho daño y ha sido la situación de huelga. Lo peor no es eso, lo peor es que lo que puede suceder es que, como se reanuden esos paros, fruto de las negociaciones en las que están esperando los funcionarios y los jueces y los fiscales también, cuando se cree el nuevo gobierno, que esperemos que sea pronto, no están descartados esos nuevos paros. La situación realmente es grave
y se puede tornar ya dramática, y al final el que sufre las consecuencias de todo esto obviamente es el justiciable y son los ciudadanos, que es absolutamente lamentable que tengan que estar esperando para una simple, por poner un ejemplo, guarda y custodia de un menor, para un simple despido, incluso yendo al ámbito penal, una víctima de un delito tenga que estar esperando varios años para que se pueda hacer justicia. Obviamente la justicia pierde su eficacia y sobre todo pierde su imagen cuando la respuesta judicial tarda demasiado. Eso está claro. Muchísimas gracias, José Luis Díaz Manzanera, fiscal jefe del TSJ de Murcia, por habernos acompañado esta mañana. Son las 8:54. Hemos hablado largo rato de temas de actualidad y de temas que también interesan a los fiscales y jueces. Así que muchísimas gracias. Un placer. Buenos días.